y queremos recuperarla. Estoy hablando de Juan Carlos Juárez. Él es abogado, especialista en todo lo que tiene que ver en materia previsional y social, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustina. Un gusto. Lo mismo digo. Bueno, gracias por retomar el contacto hoy. Lamento No, que ayer se nos haya cortado. Bueno, ante todo, no sé si viste las imágenes, si no sí, te las mostramos. estuve viendo, pero estaría bueno compartirlas, digamos. Dale, Así Javi, ¿las que, tenés ahí? Javi, ¿tenés las imágenes? Ahí vamos a ver algo de lo que está ocurriendo en las afueras de el Congreso. Reiteramos la marcha que empezó a las 5 de la tarde y que registró... ¡Fuera, Yuta, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yuta, fuera! ¡Fuera, Yuta, fuera! ¡Fuera, Yuta, fuera! ¡Fuera! ¡Ey, ey! ¡Es jubilado! ¡Fuera, Yuta, fuera! ¡Fuera, Yuta! ¡Pará, poné la mente! Bueno, ahí está. Esto es lo que vimos recién en las inmediaciones del Congreso. La policía avanzando directamente sobre los jubilados, gases lacrimógenos. Tu primera reflexión sobre esto que está ocurriendo hoy. es muy lamentable, Agustina, que sucedan estas cosas. ¿Sí? ¿Qué pretenden que haga una persona que no tiene el ingreso mínimo para su sustento? Que en medio de esta situación, en el día de ayer apareció una nueva normativa con respecto a los medicamentos en PAMI, que recorta, digamos, aquellos medicamentos, no todos, pero una parte de los que eran sin cargo. Es decir, seguimos sumando ajuste a lo que necesitan los jubilados y pensionados de la República Argentina. Como especialista en temas de seguridad social, que involucra fundamentalmente a los adultos mayores, pero también a los niños y a niñas, es decir, hay dos puntas de la sociedad que no tienen tiempo para esperar: los chicos y los adultos mayores. ¿Qué pretenden? Que se van a quedar inmóviles en sus casas cuando no pueden acceder a la alimentación, cuando tienen que vivir de prestado, cuando a veces necesitan un medicamento y lo toman fraccionado para tomar por lo menos una parte diariamente. Claro. Cuando un jubilado en la Argentina hoy en líneas generales no piensa que pueda tener esparcimiento, por ejemplo, y es parte de una necesidad social, personal. Cuando hablo de esparcimiento digo, a ver, es ir un día a ver una película a un cine o ir a tomar un helado, no estoy hablando de hacer un viaje a Europa, para ser mucho más concreto. Entonces, no se respeta. Además, hoy salió un fallo anoche, un fallo de la Corte que contraría totalmente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque rechazó un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que buscaba y apuntaba a que todos aquellos que tuvieron aportes, 30 años o más, cobraran como mínimo el 70% de lo que cobraban en actividad. ¿Por qué? Porque tienen que mantener su calidad de vida, porque el ingreso tiene que ser progresivo. Bueno, la Corte tiró todo a la borda con el fallo del día de ayer, contrariando un principio básico que tiene que ver con lo que es la tasa de restitución o de reposición de lo que un jubilado cobra a partir de lo que un trabajador cobra a partir de que se jubila. Es decir, todas estas cuestiones lastiman y ponen en una situación de mayor vulnerabilidad a todos los jubilados y jubiladas de la República Argentina. Entonces, obviamente que se van a manifestar. Esta ley que aprobó el Congreso de la Nación por amplísima mayoría, como no ocurre ese tiempo con ninguna ley, en realidad le lleva el sueldo mínimo para los que tienen un ingreso único a 317.000 pesos. Tampoco es la panacea. Es decir, si el Estado, el gobierno no está en condiciones de poder sustentar
es ingreso mínimo. Bueno, no queda otra más que el reclamo en la vía pública, que uno siempre pretende que sea pacífico. Sí, Y le voy a sí. decir algo a quienes lo reprimen. Miren que a la situación de adultos mayores, jubilados, pensionados, llegamos todos, ¿eh? Mm, Es inexorable eso también. Porque total. no es que le ocurre a ellos hoy y a nosotros mañana no nos va a ocurrir. Somos parte de esa realidad también. Te quiero preguntar porque ayer lo estábamos charlando y justo se cortó y estabas haciendo un análisis interesante. Me hiciste acordar ahora que dijiste esto de no es la panacea, porque ayer justo decías esa frase y se cortó. Vos lo que planteabas, yo te preguntaba, ¿es verdad que esta ley, tal como fue aprobada, dice el gobierno que termina afectando las arcas del gobierno? Entiendo lógicamente porque es más gasto, pero es verdad también que se termina perdiendo más de 1,5 puntos, o casi 1,5 puntos, creo que es del PBI que dice el gobierno nacional. O sea, de los dos lados hay versiones. ¿Cuáles son los números reales? Los números, de acuerdo a los especialistas con los que yo me relaciono, que esto no es materia de análisis solo de acá, digo, este análisis lo hace la CEPAL, lo hace el Banco Mundial, lo hace el Banco Interamericano y organismos internacionales de la Seguridad Social. No, para nuestro análisis no alcanza a un punto del PBI, 0,7% del PBI. Podrían llegar a ser 4.500 millones de dólares en el total del pago de jubilaciones y pensiones. Es esa la cifra. Pero recordemos, yo entiendo la situación de tratar de tener equilibrio fiscal y si se pudiera superávit fiscal. Ahora, eso no lo podemos hacer sobre la base del hambre de los jubilados y los pensionados. ¿Existen otros mecanismos para obtener esos fondos que hoy no se tienen? Sí, tenemos el 50% de los trabajadores de la Argentina que trabajan y que no le hacen ni aportes ni contribuciones. Claro. Tenemos el 43% de la economía de la... No, justo, sí, es cuando le hago esta pregunta. No se la tengo que preguntar. Ahí estamos otra vez. Ahí volviste. Porque ayer se cortó cuando te hice la misma pregunta, ¿no? Tenemos el 43% de la economía de la Argentina en negro, que son más de 260.000 millones de dólares por año. Y no estoy hablando de los manteros de la calle Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires, para ver si soy más explícito. Y hago otra pregunta. ¿Por qué los argentinos que tienen bienes inmuebles rurales en el exterior no pagan bienes personales, por ejemplo? Claro. Es decir, ¿hay otros mecanismos de que el Estado pueda tener mejor recaudación? Sí que los hay. Ahora, hay que ponerse en el lugar empático de entender que no lo pueden pagar aquellos que no se pueden defender. Es eso. Acá nadie trata de explotarle el programa económico a nadie, ni que un gobierno fracase, porque la verdad que el fracaso de este gobierno también es el fracaso, lo pagamos todos, sobre todo los sectores de ingreso fijo. Entonces, esta ley, la verdad, son 5 kilos de carne más por mes. O sea, decir que no hay tanta plata como plantea el gobierno y que se podría sacar de otro lado. Yo no sé. ¿Sabes cuál es lo que me preocupa, Agustina? Veo un nivel de desconocimiento muy profundo del tema. O tienen datos totalmente equivocados y falaces. No sé dónde saca la cifra de 360.000 millones de dólares que va a hacer explotar el sistema económico y cuando de este gobierno. Un poco más, también lo que te dicen es que muchos números de esos que incluso aparecen en el comunicado del gobierno son no solo pensando en este año, sino que son como pensando a muy largo plazo, 2000 no sé cuánto. O sea, el 2100, porque se está hablando de 4.500 millones de dólares, entonces quiere decir que nunca van a resolver el nivel de la recaudación. Claro. Es decir, yo también les haría la otra pregunta. Es decir, en 20 años serían 90.000 millones de dólares. En 20 años. Es decir, que en 80 años serían 360.000. Entonces creo que me parece que se quiere hacer las cosas seriamente. Hay que sentarse, evaluar el sistema de manera integral, ver cómo resolvemos el problema de la mayor esperanza de vida. ¿Cómo vamos a resolver el problema del avance tecnológico y la tecnología digital y de lo que es la inteligencia artificial? Que los estudios que hacen grandes organismos internacionales hablan que en América Latina y el Caribe se van a perder en los próximos 10 años 10 millones de puestos de trabajo. Claro. ¿Se entiende? Entonces,
Digo, me parece que el tema es mucho más integral. Sí, más complejo. Claro, querer vetar esta ley habla de un profundo desconocimiento de cuál es el problema de la seguridad social de la Argentina y del sistema previsional público en particular. ¿Y vos por qué decís que la quieren vetar? ¿Es por una cuestión de realmente piensan que los números son así o porque es una señal política de este presupuesto lo manejamos nosotros? ¿Cuál es tu análisis? A mí me parece que el gobierno ves detrás de cada coma ve un elefante que está ahí al acecho para pisarlo. Y me parece que no es así. Me parece que no es se hace tal cual a mí me parece o rompo todo. Me parece que en el medio hay un montón, hace falta racionalidad, hace falta serenarse. No es el problema de la economía de la Argentina, que es estructural, que no es culpa de este gobierno, no nació por generación espontánea el 11 de diciembre del 2023. Requiere de un modelo en el cual todos podamos participar y podamos sostener en el tiempo. Si nosotros pretendemos ser acá, como se dice, como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, digo, los candidatos hoy, Trump y Kamala Harris, discuten por una diferencia del 2% del presupuesto de Estados Unidos, no por el 50 al 70%. No, sí. Bueno, nosotros ¿Se estamos entiende? en otros niveles. Claro, entonces creo que es esa la. Me parece que el gobierno cree que pierde, que le torcieron el brazo, cuando en realidad si tuviera políticas públicas activas, debió ser una salida del propio gobierno esto. Y además, otra cuestión que me parece central, esta ley ordena, Agustina, porque te ordena ese 8,1%, que es una diferencia que el gobierno no dio, que se contradice con su propio proyecto, que es aumentar de acuerdo al índice de precio consumidor, lo que te va a sacar del medio es la litigiosidad por el empalme. Claro. ¿Se entiende? Porque eso te va a generar mucho juicio. Después, que vos actualices la fórmula de cálculo del haber inicial para un nuevo jubilado o pensionado, también te quita litigiosidad porque eso está haciendo en forma trimestral. Se Claro. hace en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Alguien que se jubiló en agosto de este año va a cobrar casi un 25% menos que el que se jubila en septiembre con el haber inicial. ¿Y eso qué te genera? Un juicio. Claro.